Así que, buenos días, nuevamente, clase. Tenemos un buen día hoy día para nuestras clases de física. Hoy día es jueves y hoy día voy a empezar con un poco de nuevo contenido. No es mucho en realidad. Vamos a juntar lo que vimos de movimiento en dos dimensiones durante la unidad de vectores y lo que corresponde a esta unidad para tener una visión completa de lo que sería movimiento en dos dimensiones. Durante la unidad anterior, disculpe, me pica bastante los ojos hoy día, no sé por qué. Durante lo que vimos en la unidad de vectores, yo había definido el desplazamiento como un vector, que es la diferencia en posiciones. En resumen, cuando se ha desplazado un objeto, por eso se llama desplazamiento. Pasa desde estar en un punto a otro punto. En uno está en cierto punto, entonces está en otro punto, entonces se desplaza. Así de simple. Y por lo tanto, como es un vector, estos puntos pueden ocupar no solamente una línea recta, o sea, estos puntos no necesariamente van a estar sobre una línea, o sea, aquí, sino que pueden estar en un plano, en un espacio. Entonces, todos los conceptos que vayamos a derivar del desplazamiento también van a ser vectores, naturalmente. Por lo tanto, la velocidad que es por supuesto la variación en la posición en el tiempo, también es un vector. Y por lo tanto la aceleración también es un vector. Pero esto también quiere decir de que no porque sean vectores tenemos que usar necesariamente, absolutamente necesariamente o sea, no porque sean vectores vamos a tener que hacer toda la matemática de nuevo. La matemática que usamos para movimiento unidimensional también nos sirve de alguna forma para construir lo que viene ahora. Y si estamos hablando de movimiento en dos dimensiones, podemos generalizar, podemos empezar a trabajar esta generalización agarrando la ecuación de posición en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Entonces tenemos posición inicial más de 0 por t menos tiempo inicial más un medio de la aceleración por menos t0 al cuadrado. Ahora, lo único que tengo que hacer para transformar esto que tengo aquí en una ecuación que me sirva para dos dimensiones es transformar las cantidades que son vectores en movimiento unidimensional en vectores en movimiento, bueno, en vectores simplemente. Pero ahora, el tema es que como estamos en dos dimensiones, no solamente me sale una ecuación de aquí, sino que también me sale otra ecuación de movimiento. Porque si que yo quiero resolver, tengo que resolver para X y después tengo que resolver para Y. Lo cual me diría que la posición en X de t sería el x0 inicial más la velocidad inicial en X por t menos t0 más un medio de la aceleración en X por t menos t0 al cuadrado. Y tenemos la posición en Y ahora, que sería I0 más velocidad 0 en Y, t menos t0, más un medio de la aceleración en Y por t menos t0 al cuadrado. Y de aquí nosotros podemos sacar una variedad de diferentes combinaciones de movimientos. Podemos tener aquí una componente en la cual la aceleración es 0, entonces tenemos una mezcla entre acelerado y movimiento rectilíneo uniforme. Podemos tener una donde la aceleración en X es 0, entonces podemos tener una mezcla de estos dos. Podemos tener una donde la aceleración en Y es G, y ahí tendríamos una mezcla de diferentes movimientos verticales, caídas de reposo, lanzamiento vertical, lanzamiento vertical o eh, lanzamiento, bueno, caída impulsada, dependiendo de la velocidad, con una mezcla de diferentes movimientos en la componente horizontal. El tema es que la posición ahora tiene esta forma para evitar la... No quiero hacer la notación más confusa, así que... Solamente, pero tengo que evitar usar la X para posición y también para la coordenada X. Es solamente razonable que lo haga. Pero en fin. La función de posición ahora está partida en dos, en la cual tenemos una función para X de t y otra para, o sea, para la coordenada X y para la coordenada Y. Disculpen. Ah, y claro, como son vectores, lo
también podrían quizá experimentar con llevar esto a coordenadas polares, pero no va a ser necesario. No va a ser necesario. Pero esta es toda la, en fin, esta es esencialmente toda la generalización que es necesaria para hacer movimientos en dos dimensiones, pero por supuesto no solamente vamos a tener un movimiento en línea recta que siga solamente el vector posición, para que solamente siga el vector velocidad. Vamos a tener movimientos, más bien en dos dimensiones y en una dimensión, y en cuántas dimensiones tengamos. Vamos a tener movimientos los cuales vayan a cambiar de velocidad o de aceleración, o se vayan a cambiar de dirección abruptamente, no. Y para eso hay que tratarlo simplemente como tratábamos los otros tipos de movimiento. Analizamos una sección del movimiento como si fuera así, luego analizamos la otra parte del movimiento como si fuera de la manera que es, y luego simplemente eh, unimos las secciones. Ojo, la clase del martes, disculpen, olvidé completamente subir la clase del martes. Va a estar hoy día, prometo. ¿Ya? Para la clase de hoy tengo más bien, he decidido hacer dos ejercicios del libro Semansky, ya los seleccioné. Así que voy a compartir la pantalla para que veamos, bueno, para que lean el enunciado. Bien. Primero quiero hacer el 3.7, porque está más claro lo que está sucediendo en ese que en el 3.6. Así que tenemos las coordenadas de un ave que vuela en el plano X y están dadas por X de t, alfa t y y de t. 3 metros menos beta t cuadrado, donde alfa es tanto y beta es tanto. Dibuje la trayectoria del ave entre t0 y t2 segundos. Ay. Calcule los vectores de velocidad y aceleración en función de t. Obtenga la magnitud y dirección de la velocidad y aceleración del ave en t2 segundos. Dibuje los vectores de velocidad y aceleración. Ya lo leí. En ese instante, el ave está acelerando, frenando o su rapidez no está cambiando instantáneamente. Está dando vueltas. Si es así, ¿en qué dirección? Disculpe. Ah, Tienen que leer. A ver.
Muy bien. Analicemos lo que tenemos en este ejercicio. Entonces tenemos x de t es una cantidad alfa por t. Y la función y de t es menos beta t cuadrado. Donde alfa es 2,4, entonces tenemos aquí 2,4t. Y en y tenemos menos 1,2t cuadrado. Bien. Lo primero que nos piden es dibujar la trayectoria. Para dibujar la trayectoria, necesito una ecuación de la forma así. Necesito una ecuación que sea de la forma función A. Y es igual a una función de x. Este y en función de este x o también viceversa. Se va a graficar igual. Pero el tema es que tengo que, por decirlo así, o más bien lo que significa esto en términos prácticos, es eliminar las t de ambas ecuaciones. En este caso es sencillo porque hay así, porque x depende de un solo t y t depende de un solo x. Es cosa de simplemente escribir uno en términos del otro, pasando uno al otro lado. O por decirlo así, despejar t. Entonces, t en x de t es x de t sobre 2,4. Si reemplazamos esto en la ecuación de y, vamos a tener una ecuación la cual depende solamente de x. Entonces, 3, 1,2 dividido en 2,4 al cuadrado. Disculpen. X de t al cuadrado. Ahora, hay muchos de t, así que voy a borrar esos de t para que quede simplemente como una por y es igual a tanto de x cuadrado. Vamos a ver cuánto esta cosa que está acompañando al x cuadrado. 1,2 dividido en 2,4 al cuadrado. Y esto me da 0,208,333333. Vamos a aproximar a 0,208. Entonces vamos a graficar esto y nos va a decir todas las posiciones. Es decir, nos va a dar todas las posiciones en las que ha estado y va a estar acorde a estas ecuaciones.
voy a ir a Desmos, rapidito. Entonces, y sería igual a 3 menos 0,208 x cuadrado. Lo que tenemos aquí es la curva que, bueno, es las posiciones que ha tenido y va a tener sí, ha tenido y va a tener el pájaro. Que ha tenido o va a tener el pájaro, pero no sabemos en qué tiempo. Así, no sabemos precisamente en qué tiempo está en cada uno de estos, porque por supuesto no hay dependencia en el tiempo. Tendríamos que tendríamos que simultáneamente, no, más bien, tenemos que reemplazar el tiempo en las ecuaciones que nos dieron al principio para saber precisamente dónde empezó. Ok, si es que son lo suficientemente atentos, es cosa de ver estas dos ecuaciones y ya sabemos cuál es la posición inicial. Si reemplazamos 0 aquí, x es 0, y reemplazamos 0 aquí, es 3. Entonces la posición inicial es 0,3. Está precisamente sobre el eje Y la posición inicial del pájaro. Y ese es el primer subítem. El segundo subítem es calcule los vectores de velocidad y aceleración en función de t. Bueno, calcularlos, sí, se puede hacer. Despejarlos de estas ecuaciones, creo que sería una forma más práctica de saber cuáles son. ¿Por qué? No, mejor por esto. Lo que podemos hacer aquí es comparar estas ecuaciones con esas ecuaciones. Vamos a partir con x de t 2,4t. Ahora, lo que tenemos aquí es, por lo que se puede apreciar, bastante más grande, por decirlo de una manera. El 0x t menos t0 más un medio de aceleración en x por t menos t0 al cuadrado. Entonces, primero podemos apreciar una cosa, de que no hay tiempos iniciales en nuestra ecuación de arriba. Así que vamos a modificar nuestra ecuación de abajo para hacerla lo más parecida posible. Entonces, tiempo inicial, 0. Luego, me doy cuenta, este es el único término que tiene t elevado a 1 y no está sumado con nada, así que necesariamente no hay posición inicial ni tampoco hay aceleración. Lo cual me dice
de que me dice de que esta ecuación necesariamente debe ser de la forma b0x por t. Entonces, comparando estas dos ecuaciones, naturalmente este término tiene que ser igual a este. Por lo tanto, 2,4 tiene que ser igual a la coordenada x de la velocidad. Ahora con I de t. Tenemos I de t. Hola. Perdón. 3 menos 1,2 t cuadrado. Ahora no nos dan tiempos iniciales, así que podemos simplemente adelantarnos ese paso. Así que diría I0 más I0 más B0i t más medio de a t cuadrado. Ahí iría. Entonces, tenemos un término sin t, ningún término con t y un término con t cuadrado. Eso quiere decir de que no hay velocidad inicial ni. Y claro, quizá debía haber anotado aquí de que la aceleración en x es igual a 0. Entonces, reduzco esto de aquí y lo traigo para acá. Claramente hemos visto de que, ya hemos visto antes de que la coordenada inicial en y es 0, es 3, lo cual nos deja con que 1,2 es igual a este término de aquí. Entonces los igualamos y tenemos 1,2 es igual se me escapó ahí. 1,2 es un medio de la aceleración en y, por lo tanto 2,4 es igual a la aceleración en y. Y con eso tenemos lo suficiente para trabajar la ecuación de velocidad, la cual creo que debía haber anotado. Déjame escribir esto un poco más pegado, más pequeño. Bien. Por supuesto, velocidad en el tiempo sería velocidad inicial más vector aceleración en el tiempo menos el tiempo inicial. Lo cual esto se divide, por supuesto, en la velocidad en x de t sería la velocidad inicial en x más la aceleración en x por t menos t0 y la velocidad en y
el tiempo sería la velocidad inicial en I más la aceleración inicial en I de menos de cero. Bueno, lo que acabamos de hacer es precisamente lo necesario para construir esta ecuación de aquí. Que por supuesto el vector de aceleración lo vamos a necesitar para construir la versión aquí, pero me repetí. Voy a necesitar borrar esto de aquí, ya ha estado mucho tiempo. Entonces, primero podríamos partir por construir el vector velocidad inicial. La velocidad inicial en X sería 2,4. Y la velocidad inicial en I sería 0, así que sería 2,4 I. El vector aceleración sería 2,4 J. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. No se necesita más explotación. La velocidad en el tiempo sería paréntesis 2,4 más aceleración en X, claro, 2,4 y porque no hay aceleración, así que así no hay aceleración en X, y eso quiere decir de que durante el eje, bueno, en el eje X, el movimiento va a ser rectilíneo uniforme, con la velocidad constante, así como la velocidad inicial, como velocidad constante. En el eje Y es otra historia. En el eje Y no hay velocidad inicial, así que simplemente sería la aceleración por el tiempo. ¿Cuál sería? Se me olvidó. Negativo. Ahí sí. Menos 2,4. Entonces, esto sería menos 2,4 T. Sí, 2,4 T en J. Ese sería el vector de velocidad. Y el de aceleración está aquí arriba. Esas son las respuestas al inciso B del ejercicio. El inciso C es obtenga la magnitud y dirección de la velocidad y aceleración del AB en T igual 2 segundos. Probablemente no debería haber borrado eso. Lo voy a escribir de nuevo.
Vamos a borrar esto y vamos a continuar el ejercicio. Bien. Inciso C, obtenga la magnitud y dirección de la velocidad y la aceleración del ave entre 2 segundos. Entonces, lo que nos piden es, primero que nada, evaluar la velocidad para tener el vector velocidad a 2 segundos. Así de simple. Entonces, la velocidad a los 2 segundos sería simplemente 2,4i menos 2,4 por 2 sería 4,8 en j. Ahora, magnitud y dirección. Primero la magnitud, porque es simplemente cuestión de reemplazar estas cosas. La magnitud de un vector es simplemente la raíz cuadrada de su coordenada x y su coordenada y, así que sería 2,4 al cuadrado más 4,8 al cuadrado, todo eso raíz. Debe haber metido la primero. No sé. Por raíz de 5. Mi calculadora no me quiere decir cuánto es 12 por raíz de 5 dividido en 5. ¿Cuánto tenemos? Tal vez lo pueda hacer yo. A ver, Esto es lo que necesita el número. 12 por raíz de 5,36. ¿Se aproxima hasta ahí nomás? Está bien. Esa sería la magnitud de la velocidad a los 2 segundos. Ahora, lo que necesitamos es la dirección. Para eso tenemos que esencialmente encontrar el ángulo θ de las coordenadas polares. Y nuevamente, vemos x positivo y negativo. Eso es cuarto cuadrante. Entonces nuestro vector velocidad de los 2 segundos está apuntando hacia allá y necesitamos este ángulo.
Por lo tanto, hay que ponerle otro nombre. Por lo tanto, la coordenada opuesta, así, el cateto opuesto es X aquí, y el cateto adyacente es Y. Entonces, sería θ, sería 270 grados, sí, 180, 90, 270. Más alfa. Y alfa sería la arcotangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. 2,4 sobre 4,8, eso como medio. Bien, sí. Es 0,5. 26,56. 26,57. Y eso lo sumamos 12. Disculpen. A esto le sumamos 270 y vamos a tener el ángulo que queremos. Permítame un momento. Menos mal que todavía no hay clases presenciales. Bien. Eso es esencialmente. Tenemos el módulo, que serían 5,36 metros sobre segundo cuadrado, y la dirección, que es en el ángulo, así, es en el ángulo 296,57, o si es que nos pidiesen unas coordenadas más prácticas, supongo que podríamos decir 26,57 grados desde el sur hacia el este. O bien desde el sur, 26,57 grados hacia el este. Disculpen. Bien. Nos dan otra pregunta. Así. Inciso D. Dibuje los vectores de velocidad y aceleración en T2 segundos. Bueno, no tengo una pizarra cuadriculada, así que mejor me ahorro el trabajo.
Si ustedes quieren hacer el D, háganlo. Es simplemente dibujar estos vectores con las coordenadas que hay. Bien, en ese instante el ave está acelerando, frenando, su rapidez no está cambiando instantáneamente. Está dando vuelta. Si es así, ¿en qué dirección? Bueno, nosotros podemos regresar al gráfico de posición y ver si es que está dando vuelta o no. Pero como habíamos visto, era una parábola descendiente y por lo que podemos ver es que la magnitud de su velocidad solamente va a aumentar. Porque tenemos una cantidad constante aquí y una cantidad constante aquí y una cantidad que aumenta en el eje Y constante, constante y constantemente. Entonces, para responder, el ave está acelerando, frenando o su rapidez no está cambiando instantáneamente. Bueno, el ave está acelerando, frenando o tiene velocidad constante, está acelerando. Porque si hay un vector aceleración, eso quiere decir de que el vector velocidad también cambia. Si bien una de las coordenadas no cambian, eso quiere decir, si bien una de las coordenadas no cambia, el solo hecho de que haya aceleración en un eje va a hacer que la velocidad cambie. ¿Me está dando vueltas? No. Simple, así de simple. Ahora, vamos a continuar con el ejercicio. Siguiente ejercicio, que es el ejercicio que venía antes de este en el libro. Más bien, 9:18. Me tardé un buen rato en este ejercicio. Vamos a tomárnoslo con calma. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que vimos mientras desarrollaba el ejercicio anterior? Una pregunta yo rápida. El Y, por qué no lo restó con el 3? Porque entiendo que el menos 4,8 sería menos 12, menos 1,2 por 2 al cuadrado, pero ¿por qué eso no le agregó ese 3? O ese 3 no tiene nada que ver. Porque dice y t es igual a... Sí. No, lo que estás confundiendo. Estas son la coordenada X y la coordenada Y. Este es el vector velocidad de los 2 segundos. Nada que ver. O sea que ese 3 no lo aplicaba a la suma, sino que es 1,2 por t al cuadrado. Eso no las toma. Este es la coordenada Y en el tiempo. ¿Sí? Entonces, esto nos dice dónde está en Y en el tiempo. Lo que nos estaban pidiendo calcular la magnitud y la dirección era la velocidad a los 2 segundos, que es este vector de aquí. Yo tenía la ecuación de velocidad en el tiempo, reemplacé t por 2 y me dio la velocidad a los 2 segundos, que es este vector de aquí. Este vector tiene una magnitud y dirección, calculé esa magnitud y calculé su dirección. Vale, gracias. Si quieres puedo repetir la forma en la cual obtuve la velocidad en el tiempo mirando las ecuaciones de posición. Pero estas cosas, estas ecuaciones de aquí y esta ecuación de aquí están separadas por bastantes pasos. Así que
cuando llegamos a este punto en el ejercicio, ya no necesitábamos interactuar con estas. Ok. Siguiente pregunta. ¿O no hay preguntas? Bien. Vamos a ver cuánto alcanzamos a desarrollar del ejercicio 3.6. Tenemos un perro que corre en un campo. Tiene componentes de velocidad en X 2,6 y velocidad y 1,8 metros segundos en T en 10 segundos. Es una velocidad en un tiempo específico que nos dan. Para el intervalo de T1 igual a 10 segundos y T2 igual a 20 segundos, la aceleración media del perro tiene magnitud de 0,45 metros segundo cuadrado y dirección de 31 grados, medida desde el eje X positivo al eje Y positivo en T igual a 2. En T2 igual a 20 segundos. ¿Qué componentes X e Y tiene la velocidad del perro? ¿Qué magnitud y dirección tienen esa velocidad? Y C, dibuje los vectores de velocidad en T1 y T2. ¿En qué difieren? Bien, un ejercicio que involucra la aceleración media. No se ve esto todos los días. Bien, primero voy a desempolvar la ecuación de la aceleración media. Por supuesto, velocidad final menos velocidad inicial dividido en el tiempo final menos el tiempo inicial. Que claro, es la aceleración, al fin y al cabo. Pero en movimientos de los cuales, en movimientos compuestos, en los cuales podríamos tener diferentes aceleraciones en diferentes tramos de tiempo, sí es necesario tener una definición para lo que llamaríamos la aceleración media. Porque si tenemos aceleraciones diferentes para un movimiento, es comprensible. Se entiende la necesidad de tener una aceleración media. Ahora, como estamos tratando con vectores, esto también lo podemos generalizar poniendo las rayitas encima y empezando a tratarlos como vectores. Entonces, ahora vemos lo que tenemos. Velocidad en X, velocidad en Y, en T igual 10 segundos.
Entonces, la velocidad a los 10 segundos serían 2,6 y menos 1,8 J. Y luego tenemos así. Luego nos preguntan, de hecho, cuánto es la velocidad a los 20 segundos. Si es que la aceleración media es así, la aceleración media tiene una magnitud y dirección de 31 grados. Entonces, nos dan la aceleración media en función de su magnitud y así. Nos dan la aceleración media en coordenadas polares. Eso es definitivamente malvado desde dentro. No es porque sea difícil, no es porque es más que nada un dolor de cabeza, una inconveniencia menor. Entonces, dirección 31 grados, así nomás, porque ese es el eje X positivo, el Y positivo, así que este vector está en el primer cuadrante. Así, y la magnitud 0,45 metros sobre segundo cuadrado. No podemos usar este vector así, así que necesitamos que nuestro vector esté así. Así que tenemos que convertir este vector en algo que podamos usar. ¿Alguien tiene una pregunta? Ah, claro, ¿verdad? La aceleración media debería ser simplemente la barra de promedio. Ah, ahí sí. Entonces, la aceleración media debería ser la magnitud en X. Sería 0,45 por coseno de 31 en X y 0,45 seno de 31 en J. Y eso hay que meterlo en la calculadora. Alguien tiene el micrófono abierto y escucho de que está desayunando. Ningún problema con que desayune, pero podría estar distrayendo a sus compañeros con sus ruidos de desayunar. Bien, la coordenada X es equivalente a 0,3857, 3,86. Ah, 0,386. Y la Y sería 0,232. Ahí sí. Ahora sí podemos usar la aceleración media. Oh, ya me quedé sin tiempo. En fin. Para terminar esta clase, vamos a dejar esto ahí, pero me voy a adelantar un paso. No pasa nada si me paso 1 o 2 minutos. Lo que tendrían que hacer, ahora que tenemos el vector en coordenadas cartesianas,
sería simplemente pasar multiplicando la diferencia de tiempo, que no deberían tener problemas para calcular, por favor, ¿no? Y por supuesto, velocidad final sería la velocidad de los 20 segundos y la velocidad inicial sería a los 10 segundos. Y aquí está nuestra... ya. Sí. Aquí está nuestra incógnita. Ya conocen esto, ya conocen esto y ya conocen esto. Ese es el paso que les voy a dejar de este... Bueno, de ese inciso. Encontrar la velocidad de los 20 segundos. No creo que se demoren en hacerlo si es que deciden hacerlo por su propia cuenta. Considérenlo una tarea. Voy a dejar de grabar y voy a atender las preguntas.